Comenzamos el tiempo de las entrevistas de actualidad y hoy miramos a Donosti. Para ello contamos aquí con el alcalde de la ciudad, con Juan Carlos Izaguirre, ongi etorri. Egunon. ¿Finalmente habrá estación de autobuses, por lo tanto, en 2016? Sí, dijimos que empezábamos en mayo del 2013 a hacer la estación porque antes no se podía. Han comenzado ya las obras y en el 2016 habrá estación de autobuses después de 25 años de demanda por parte de los donostiarras y las donostiarras, y habrá estación de autobuses nueva en Donosti, sí. Por repasar un poco los plazos, ahora habéis empezado a arreglar la zona de la estación de Atocha, la estación del norte, lo que es la zona frontal. ¿Cuáles van a ser los plazos de estas obras? Se contemplan 4 fases. En esta primera fase la verdad es que no habrá muchas afecciones tampoco para la ciudadanía. Ya la segunda fase, de aquí a 4 o 6 meses, sí que va a empezar a afectar de alguna manera la circulación, y es verdad que esas afecciones podrían llegar a ser importantes, pero ya están previstas y de alguna manera ya se han puesto las soluciones encima de la mesa. Entonces yo creo que a lo largo de estos 2 años pasados va a haber diferentes momentos en los que la ciudadanía va a notar que la obra pues sí que dificulta el tráfico, pero será lo menos posible porque lo gestionaremos por lo mejor que podamos. Este emplazamiento, lo cierto que no era el emplazamiento que ustedes defendían. ¿Finalmente consideran que Atocha sí es una buena localización para la estación? Pensamos que era mucho mejor Riberas, lo defendimos en su día y pusimos encima de la mesa el proyecto de Riberas, que en un primer momento el Partido Popular también apoyaba, pero viendo que no salía este proyecto y salía el de Atocha, pues lo que dijimos fue que, con total responsabilidad, porque somos quienes gobernamos, lo gestionaríamos lo mejor posible. Eso suponía dar todos los pasos que hay que dar, sin saltarse ninguno, como se preveía hacer antes de entrar nosotros en el gobierno, y una vez que se asume que va a ser en Atocha, pues hacemos la gestión que hay que hacer, se piden todos los convenios que hay que pedir, todos los documentos que hay que pedir, y a día de hoy, que se puede empezar la obra, que hace 1 año, ni 2 meses, ni 2 años se podía empezar, pues la empezamos y bueno, pues será la estación que tenga Donosti y será la estación para muchos años. ¿Cuál es el principal hándicap que le encuentra a esta localización? Yo creo que hay que olvidarse de los hándicaps y hay que pensar en positivo. Y en positivo es que esa estación que llevan años y años pidiendo los donostiarras va a ser una realidad dentro de 2 años y pocos meses. Entonces vamos a dejarnos de los hándicaps. Los hándicaps en la obra sí que van a existir, ya he dicho antes las afecciones que va a haber, pero se solventarán de la mejor manera posible y vamos a pensar ya en una estación de autobuses como necesita una ciudad como San Sebastián, y más de cara al 2016. ¿Y ha bajado el número de plazas de aparcamiento que se habían proyectado? El proyecto que existe en la realidad, que existe en la actualidad, es el proyecto que ganó el concurso, o sea, no hay en principio ningún tipo de modificación. Sí que unas ligeras modificaciones que obliga a DIF en el convenio que hemos cerrado con ellos, pero la estación de autobuses como tal va a ser tal cual estaba recogida, y yo creo que es lo importante y con lo que se tiene que dar la ciudadanía, que es estación de autobuses nueva para el 2016, después de 25 o 30 años sin estación de autobuses. Se lo digo porque ayer Ernesto Gasco decía que existen dudas sobre la viabilidad del proyecto si se confirma la merma del número de aparcamiento. Yo creo que las dudas que existían en Donosti era si iba a haber estación de autobuses o no, porque son muchos años diciendo que iba a haber estación y a día de hoy las dudas se han disipado. Existe estación de autobuses nueva y están ya las obras comenzadas, y en 2016 la tendremos en marcha. Hablamos de otra de las reivindicaciones históricas de los donostiarras, es ese acceso de Carlos I desde la A8, ahora que precisamente estamos hablando tanto de este nuevo acceso que se acaba de inaugurar en Bilbao. ¿Cree que ese proyecto saldrá adelante? ¿Ahora mismo vuelve a estar paralizado? ¿Cuál es la situación? Debería de salir adelante. Yo creo que acabo de estrenar además el acceso por San Mamés, y sin ningún problema, además no había ningún atasco, y yo creo que el de Carlos I nos comprometimos al principio de legislatura a sacarlo adelante. Incluso se hicieron unos primeros estudios de cómo afectaría a la zona y a zonas periféricas de circulación de Donosti, y a día de hoy sí que es verdad que no se ha parado el proyecto, pero sí que está de alguna manera ralentizado. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una solicitud a todas las instituciones que están implicadas en este proyecto para que no fallen y se impliquen, como se han implicado en otras obras, pues como puede ser el acceso a Bilbao por San Mamés. ¿Pero cuál es la razón por la que se ha vuelto a paralizar este proyecto? Pues los estudios que se hicieron con unos cálculos de flujo que iban a repercutir en la zona de Martutene han variado porque se ha retrasado el probable cierre de prueba en Carlos I, y exige pues hacer nuevos estudios. Y yo creo que si las 3 administraciones implicadas se implican seriamente en el proyecto, no tiene por qué haber nuevos retrasos y hay que volver a
comenzar donde lo dejamos antes. Sin embargo, los vecinos a los que más les afecta sobre todo el ruido y la contaminación de la zona argumentan que esa prueba que ellos piden, que es el cierre de Carlos I al menos durante un día para hacer esa prueba de viabilidad del proyecto, supondría una prueba de coste cero. Y dicen que no entienden a qué hay miedo al hacer esa prueba. ¿Qué les respondería? Yo creo que cuando decimos que estamos gobernando y gestionando bien, quiere decir que, entre otras cosas, cuando haces una prueba la haces dentro de un calendario con un objetivo en concreto. Y esa prueba estaría bien hecha si el calendario lo tenemos bien cerrado. Si no hay calendario bien cerrado, esas pruebas que pueden ocasionar ciertas dificultades en otras zonas de Donosti, pues hay que hacerlas con mucho cuidado, no a la ligera. Hablemos de proyectos que nuevamente sí tienen fecha y titular de alguna manera, de ese quinto contenedor que finalmente en Donosti se establecerá, será un quinto contenedor con chip. Finalmente, yo le pregunto si alguna vez se ha planteado el puerta a puerta, implantarse el puerta a puerta en Donosti. Hombre, yo creo que con este tema lo primero es subrayar que se ha llegado a un acuerdo. Cuando un tema como este ha creado tanta tensión, se ha politizado tanto, se ha llevado a extremos insospechados, yo creo que el hecho de que haya un acuerdo ya es positivo. Y cuando se habla del contenedor orgánico con chip, yo creo que nos quedamos cortos, porque el acuerdo va mucho más allá. Hemos acordado que haya autocompostaje en la ciudad, que haya zonas comunales de compostaje en algunos barrios. Esto está teniendo una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía y se está reciclando mucho orgánico y la perspectiva es que se vaya a más, por supuesto. Se ha hecho un proyecto de los grandes productores de residuos, que pueden ser pues, fábricas o comercios, para hacer planes en concreto para conseguir aumentar los reciclajes en esas zonas, que van a aumentar el reciclaje total de la ciudad. Y, entre otras cosas, se contempla la colocación del quinto contenedor, del contenedor orgánico, con chip, porque pensamos que cualquiera de las actuaciones que he mencionado, el usuario tiene que notar que el hacer una práctica adecuada del reciclaje se puede premiar, se debe premiar. En algunos sitios lo que se hace es, de alguna manera, castigar, podríamos decir. En este caso se premia al que lo haga bien, bien mediante el chip, bien mediante el autocompostaje, y yo creo que la respuesta por parte de la ciudadanía pues, va a ser positiva. Y siempre con una cosa muy clara que es lo fundamental de este acuerdo, que es que se ha puesto un objetivo y unos plazos. El objetivo es un 60% de reciclaje y el plazo es el 2016, con la voluntad de que si no se llega a ese porcentaje, pues bueno, se revise la situación. Entonces yo creo que hay acuerdo importante, hay objetivos, 60%, y hay plazos. Eso es lo importante y va mucho más allá del contenedor orgánico. Hay objetivos, hay plazos, ese 60% del que usted habla. Sin embargo, ya han dicho que si no se llega a ese objetivo, se implantaría otro sistema o se estudiaría otro sistema, pero en que en ningún caso sería el puerta a puerta. Nosotros nunca hemos dicho que el puerta a puerta sea el sistema que hay que utilizar en Donosti, pero sí que decimos, y volvemos a decir, que el puerta a puerta es el mejor sistema que existe en este momento para conseguir tasas de reciclaje altas. Y de hecho se están consiguiendo hasta el 80, 85, 90%. Entonces, en el debate nunca lo hemos dejado a un lado, en el acuerdo no aparece. También es verdad que aparece que en las zonas no urbanas se podrían utilizar otros sistemas si los solicita así la mayoría de esas zonas. Y desde luego, cuando se haga la valoración y se vea que se ha llegado al 2016, pues Soriona, que eso sí, siempre yo creo que con más ambición, y si no se ha llegado, pues bueno, se hablará de los sistemas que se pueden modificar o poner otros, yo creo que con un debate abierto como ha habido ahora, sin ningún problema. Por entrar en casos prácticos, por ejemplo, en el barrio de Gros, hasta ahora sí que había en algunas zonas que esa utilización del quinto contenedor, pero en este caso el quinto contenedor no tenía chip, sino que era con llave. ¿En esos casos van a tener que cambiar el contenedor o cómo va a funcionar? El principio es que se pueda premiar al que lo hace bien. Eso exige pues, un sistema que sepas que hay alguien que está utilizando ese contenedor, o no el contenedor, insisto, que el autocompostaje y el compostaje vecinal también forman parte de este plan y son muy importantes. Entonces yo creo que el sistema que permita identificar al que lo hace bien y premiarle, pues es lo bueno que tiene este acuerdo. Pero en todo caso, lo digo por ejemplo, en Gros, como le digo, si el contenedor ahora iba con llave, ¿eso sí se va a cambiar o van a poder seguir utilizando el mismo contenedor? El sistema será siempre fundado en la identificación del que lo utiliza. Vale. Y usted está hablando de premiar, se premiará a los ciudadanos que tengan buenas prácticas por ser un ejemplo para el resto, son palabras suyas, por lo que disfrutarán de beneficios fiscales en las facturas de basura. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cómo va a ser? Hombre, si identificas a aquel que está
utilizando el contenedor o autocompostando o utilizando el compostaje vecinal, pues sabiendo cuántas veces se utiliza, se podrá aplicar una serie de reducciones sobre la factura. Esto, bueno, está por cerrarlo, pero yo creo que el principio se entiende claramente. Hay sistemas en los que se sanciona por no hacerlo bien. Evidentemente, aquellos que depositen, como existe en la actualidad, en la normativa actual, pues fuera de horas o fuera de lugares no habilitados para ello, residuos, pues se puede sancionar. Pero en este caso lo que se persigue es premiar al que lo haga bien. Seguimos hablando de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Donosti, hablamos de esa capital cultural del año 2016. ¿Está paralizado este proyecto o cuál es la situación en la que se encuentra? En absoluto. Yo creo que cualquier capital cultural que ha habido en Europa y que está siendo ahora en Europa tiene diferentes fases. Ahora es una fase que no es muy visual, que hay un trabajo interno importante. Se acaba de crear la fundación, se han sacado nuevas plazas para la dirección. Y yo creo que a partir de ahora, de junio podríamos decir, en el que la sede de 2016 va a ir a la calle Aso, al edificio de bomberos, y va a incorporarse la gente nueva que se incorpora mediante un concurso, va a ser mucho más visual y vamos a empezar a ver el 2016, no en el 2016, sino ya. Yo creo que el 2016 es un proyecto estratégico no de ciudad, sino también de país, y creo que es un proyecto que nos va a permitir, utilizando el lenguaje de la cultura, trabajar unos valores y llegar a una transformación social que sin este lenguaje de la cultura sería muy difícil. Yo creo que va a ser válido para el proceso de normalización que vive este país, va a ser válido para la convivencia, va a ser válido para hacer cosas entre diferentes, va a ser válido para trabajar la participación, y todo eso va a ser el legado que va a dejar el 2016. Y además estamos invirtiendo mucho en cultura, aparte del 2016, porque pensamos que la cultura va más allá de ofrecer un producto de consumo a la ciudadanía, sino que ese lenguaje de la cultura sirve para trabajar esos valores que he dicho y puede llegar incluso a ser un motor económico. Nosotros a día de hoy, en plena crisis económica, igual no invertimos tanto en hormigón, que se suele decir, pero sí invertimos en cultura porque sabemos que la cultura, aparte del producto de consumo que pudiera ser, tiene un trabajo social muy importante y además económicamente puede ser un motor económico para la ciudad y para el país. Además de la inversión que realiza el Ayuntamiento de Donosti, ese proyecto requiere también de la inversión de otras instituciones. ¿No tienen miedo que esos continuos recortes que parece que está sufriendo la cultura incidan también en la gestión del proyecto? Bueno, a día de hoy tuvimos el disgusto de que el Gobierno vasco, en vez del 1,5 millón acordado, iba a aportar solamente 350.000 euros, que es lo que aportó el año pasado el Gobierno vasco, que ya aportaba 150.000 euros menos de lo previsto, puesto que eran 500.000 lo que tenía que haber aportado en el 2012, pero yo creo que esto se puede solucionar, desde luego, tanto al lehendakari como a la consejera, cada vez que coincidimos, insistimos en ello y yo creo que hay oportunidad de corregirlo, y lo que está claro es que el proyecto, el presupuesto que tiene a lo largo de todos estos años, por nuestra parte, desde luego, no sufrirá ninguna merma y defenderemos que no sufra ninguna merma. Entonces, bueno, lo que no se ha hecho bien ahora, pienso que tenemos tiempo para corregirlo, y desde luego el mensaje es de que el 2016 ni está en peligro, ni va a estar en peligro, y que el 2016 va a ser lo que tenía que ser, una oportunidad para esta ciudad, para este país, y con un legado importante de transformación social en toda Euskal Herria. Bien, esas dudas o incógnitas que puede haber en torno a ese proyecto, ¿va a incidir de alguna manera el recurso que se ha aprobado finalmente a Córdoba? En absoluto, eso no le damos ninguna importancia. De hecho, nuestros servicios jurídicos nos han dicho que es una parte más de la tramitación jurídica que se inició pues, cuando nos nominaron a nosotros ciudad cultural, pero vamos, no va a ningún lado y 2016 no está en peligro en absoluto. Por hablar de algunos de los proyectos que sí están teniendo lugar, por ejemplo, de ese Olatu Talka que acabamos de volver a ver en San Sebastián, para que la gente sepa cuáles son las actividades que se van llevando a cabo en torno al proyecto de Donostia Cultura 2016, porque esa es la meta, pero hasta entonces se van celebrando actividades. Sí, Olatu Talka pues nos sirve un poco para visualizar lo que podría ser el 2016, pero el 2016 mucho más que el Olatu Talka. Lo que pasa es que eso es un fin de semana que la verdad es muy vistoso para empezar, porque son viernes, sábado y domingo en el que quien pase por la zona que hemos elegido esta vez, pues va a haber cultura y va a haber creación y va a haber participación y va a haber estos valores que tiene el 2016 en cualquier esquina en las que pueda estar. Entonces yo creo que bueno, hay que invitar a la gente a que el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, visite Donosti, porque aparte de que Donosti siempre se puede visitar, que es muy bonita y tiene mucha oferta cultural y de otro tipo, este fin de semana va a estar muy bien.
Seguimos hablando de proyectos culturales estratégicos o de alguna manera de llamar de esos edificios emblemáticos de la ciudad que han estado en boca de mucha gente. Hablamos de Bellas Artes. ¿Tiene vuelta atrás el proyecto del Bellas Artes o cómo estaría la situación? El Bellas Artes está pendiente el PEPU, que es el plan que de alguna manera cataloga los edificios, qué tipo de protección tienen que tener, y con la protección que ahora se propone y va adelante, con una mayoría del Pleno, permitiría hacer una serie de actuaciones que antes no se permitían. Entonces está encima de la mesa el debate. Nosotros pensamos que la posibilidad de que se convierta en hotel sí que contempla el PEPU, que se podría hacer, pero es un debate que no nos importa tener con quienes defienden que no, pero es verdad que el PEPU ha permitido esa variación en la protección y permite esa actuación que antes no se permitía. ¿Qué opinas sobre la movilización ciudadana que se ha vivido en contra de la demolición del Bellas Artes? Yo creo que las movilizaciones ciudadanas siempre están bien, y de cualquier tipo, y yo creo que esa posibilidad a la ciudadanía hay que darle siempre. De hecho, nosotros, si de algo o por algo nos podemos diferenciar cuando dijimos que íbamos a hacer una política diferente, es de trabajar muy cerca de la ciudadanía y con la ciudadanía, y siempre con un mensaje claro. La movilización y el implicarse por parte de la ciudadanía en demanda de lo que ellos creen que es lo justo, pues es positivo, y los ayuntamientos, los gobiernos deberíamos de estar atendiendo, con el oído bien puesto, qué es lo que está demandando e intentando dar respuesta a aquello que se solicita. Y sobre Tabacalera, ¿Tabacalera está ya realmente definido? Tabacalera está definido. Yo diría que estaba enfermo muy grave cuando llegamos al gobierno en el 2011. Hicimos una apuesta por Tabacalera porque este gobierno desde el principio, aunque muchas veces se nos critica que hemos parado la ciudad y que no sacamos adelante los proyectos, estamos sacando proyectos adelante. Estamos hablando de la estación de autobuses, estamos hablando de Tabacalera, estamos hablando, luego no sé si me preguntarás, pero si no ya lo adelanto, las actuaciones en la vega del Urumea, tanto para evitar las inundaciones que se producen año tras año durante muchos y muchos años, y que es una actuación prioritaria para nosotros, o la actuación en Chominenea, también en Urumea, para crear más vivienda. Pues también el proyecto de Tabacalera apostamos por él, sobre todo porque está relacionado con un campo que queremos trabajar, sobre todo en época de crisis, que es la cultura. Tabacalera va a ser una realidad en el 2015, no solamente una realidad arquitectónica, sino que va a ser un proyecto cultural diferente, de referencia, no solamente para Euskal Herria, sino yo creo que para gran parte de Europa, porque va a ser un sitio en el que va a ser una fábrica de creadores, pero encima el proceso de creación se va a recoger como parte no visible hasta ahora de una obra. De alguna manera en la cultura estamos acostumbrados a ver el resultado final de un trabajo, y en Tabacalera queremos que, además de recoger ese proceso de trabajo y que sirva para otros, conseguir que diferentes artistas de diferentes disciplinas puedan conectarse, trabajar conjuntamente, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y yo creo que va a ser una oportunidad para mucha gente creadora y una referencia a nivel internacional. Hablando de edificios de creación, ¿es el Museo de San Telmo la línea a seguir? Porque parece que esa remodelación del museo sí ha tenido ahora su reconocimiento. Este mismo fin de semana sabíamos que el Foro Europeo de Museos ha reconocido el trabajo del Museo San Telmo. ¿Es la línea a seguir? No, en Tabacalera dices. En general, bueno, por la apuesta yo creo cultural. Que hay que complementarizar, ¿no? O sea, complementar. Yo creo que el Museo San Telmo es un estilo muy importante, premiado además este fin de semana por el trabajo que ha hecho, y hay que felicitar a todos los trabajadores que hacen posible esto. Y Tabacalera es otra cosa que no tiene nada que ver, porque Tabacalera se va a centrar en el proceso de creación, y San Telmo se centra más en el proceso de exposición, o también de encuentro y de debate sobre esa exposición. Pero Tabacalera va a ser creación. Me refería a que el Museo San Telmo sí se ha remodelado, y parece que ha acertado en la manera de remodelarse, porque ha sido reconocido por eso. Sí, yo creo que hay que felicitar a quienes pusieron este proyecto encima de la mesa, y hay que felicitar a quienes luego, una vez ya abierto el museo, han conseguido, y yo creo que es mérito de, sobre todo, los trabajadores y trabajadoras de este museo, ese mensaje que han captado en Europa y han querido premiar, que es esa interrelación con la ciudadanía y ese buscar un lugar de encuentro más que simplemente un lugar de exposición, ¿no? A eso me refería, que ese reconocimiento sí iba un poco en la línea que usted estaba destacando. Sí. No, pero quiero diferenciar lo que es San Telmo de lo que es Tabacalera, porque son dos conceptos diferentes. No hay una Tabacalera en toda Euskal Herria, va a ser la primera, y yo creo que va a ser referencia y va a ser un éxito. Usted me decía, y así es, le tengo que preguntar por la situación en el Urumea, después de esas inundaciones que fueron, según usted, uno de los momentos más
complicados que ha vivido desde que llegó a la alcaldía. ¿Cómo están trabajando para erradicar esa situación? Pues nosotros llegamos a la alcaldía en junio, hicimos una ronda por todos los pueblos y barrios de Donosti, estuvimos también en Martutene, ayer recogimos su inquietud por el tema de las inundaciones, nos comprometimos a actuar sobre ello y justo después de esa ronda llegaron las inundaciones de noviembre. Claro que fue Honduras sobre todo para ellos y para ellas, los que viven allí, porque al fin y al cabo viven en un sin vivir. Cada vez que llueve un poco, crece un poco el río, pues esa amenaza de que se te inunde la casa o algo más grave, pues es muy grave. Y yo pienso que desde el principio les dijimos que íbamos a responder a esa necesidad y desde el principio, trabajando con ellos, lo que hicimos fue modificar el plan de emergencia por si volvía a pasar, la respuesta fuera mejor que lo que pasó en 2011 y se ha hecho un plan de emergencia junto con ellos que está mejorado y luego, sobre todo, y lo más importante, ya a medio y largo plazo, hacer una serie de actuaciones en Urumea que imposibiliten, o si se produce algún día una inundación, pues los daños sean mucho menores. Y conseguimos reunir la interinstitucional en la que están tanto el Gobierno vasco como la Diputación, como los ayuntamientos de Hernani, Astigarraga y Donosti, como la Hidrográfica del Norte, como Añarbe, como Madrid también, o sea, todas las administraciones implicadas para que actuemos en el Urumea, cogiendo como base un proyecto que había años atrás trabajado, aunque eso sí, adaptado a la nueva situación que existe ahora. Se han realizado ya varias reuniones y ya hay diferentes actuaciones en marcha y otras conveniadas, incluso adjudicadas las obras, y ya está siendo una realidad eso que demandaban desde hace años y años en Urumea, que es actuar sobre el río, la vera del río, para que no vuelvan a suceder o si suceden tengan el mayor menos posible. Y ahí entra también una actuación muy importante, que es la de Chominenea, que se contempla un desarrollo de vivienda además muy importante, 1.400 viviendas, que será la actuación urbanística de vivienda más importante en la comunidad autónoma en los próximos años, y ahí nos hace falta la implicación del Gobierno vasco. Ya hemos estado 2 veces con ellos para hablar de este tema, estamos pendientes de una respuesta de compromiso que yo creo que será positiva, debería ser positiva, y sería importante porque está muy relacionada con el Urumea, pero además de dar respuesta a la necesidad de vivienda que existe en Donosti. Eso lo iba a decir, porque cada año cuando se hace el análisis del metro cuadrado más caro de toda España, Donosti siempre tiene el metro cuadrado más caro. ¿Existe un problema con la vivienda en Donosti? Sí, sí existe en Donosti, existe en muchos sitios, porque yo creo que el derecho a la vivienda es un derecho que no se respeta habitualmente. Yo creo que hay mucha vivienda vacía, para empezar, que queremos sacar al mercado ahora y estamos utilizando fórmulas diferentes para intentar sacar al mercado, pero es verdad que hay que construir más vivienda y sobre todo, y nuestro compromiso es que toda la vivienda que vaya a construir el ayuntamiento va a ser de VPO y de alquiler, porque los alquileres sí que tienen una media de 300 euros al mes y es un alquiler que es asumible por la mayoría de la gente. Aparte de viviendas que estamos haciendo también sociales en las que los alquileres son mucho menores. Entonces yo creo que la apuesta de hacer 1.400 viviendas, de las cuales la parte que corresponde al ayuntamiento saldrán todas en alquiler, pues es una apuesta importante para este problema de la vivienda. Esa situación de que el metro cuadrado de Donosti sea uno de los más caros también incide directamente en los comercios, en comercios tradicionales que últimamente algunos han tenido que cerrar sus puertas. ¿Cómo se da solución a esa situación? Bueno, es complicado porque la crisis afecta a los comercios, afecta a los presupuestos del ayuntamiento, afecta a los bolsillos de todas las familias, y es verdad que desde el ayuntamiento lo que se ha hecho es una cosa fundamental para nosotros. Cuando dijimos que íbamos a gobernar de manera diferente y que atenderíamos sobre todo a las personas, pensábamos que igual no había que invertir tanto en hormigón, aunque hemos priorizado obras, como hemos dicho, Urumea, Estación, Tabacalera, etcétera, pero que había que invertir en personas. En este momento el ayuntamiento está invirtiendo, aunque tiene 108 millones menos de euros de presupuesto que hace 5 años, pues 5 millones más de euros, de 1 a 6 hemos pasado, para crear empleo, y también hemos aumentado la política social y la política de ayuda a los comercios. Entonces yo creo que en este apartado es donde hay que visualizar la apuesta que está haciendo este gobierno por estos pequeños comercios. Cuando decimos que hemos invertido 6 millones en crear nuevo empleo, mucho es pequeño comercio, y cuando decimos que hay ayudas para el pequeño comercio, que se han incrementado también, en el pacto además que se cerró con el Partido Nacionalista Vasco y que también el presupuesto que se ha acordado con el Partido Socialista, hay ayudas para que los que ya existentes puedan hacer frente a esta crisis. Ya sabemos que toda ayuda es poca, que la crisis es importante, pero desde el Ayuntamiento pensamos que tenemos que
intentar aportar, y en eso estamos. Sobre decisiones adoptadas por el gobierno municipal, por ustedes, ¿es irreversible ya que no va a haber corridas de toros en Donosti? En Donosti no sé, en espacios públicos que gestione el ayuntamiento no va a haber. Nosotros no podemos prohibir los toros, puesto que si es una actividad privada realizada en un recinto privado no podríamos intervenir, pero sí tenemos claro que, además, teniendo el 2016 ahí adelante, no podemos dejar que en espacios públicos se venda una cultura relacionada, una pseudocultura relacionada con la tortura y la muerte de un animal. Entonces, eso lo tenemos claro y, desde luego, en espacios públicos no se va a realizar. Lleva usted 2 años ya en la alcaldía donostiarra. ¿Cómo están en estos momentos las relaciones con la oposición? Pues muy bien, yo creo que tenemos que estar satisfechos porque somos un gobierno y, visto lo que tenemos alrededor, que tiene unos presupuestos aprobados, ha acordado con diferentes partidos en diferentes temas, hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Popular, con todos en temas de envergadura, también en temas pequeños en el día a día. Estamos sacando nuestros proyectos adelante, antes hemos mencionado algunos. Estamos haciendo nuestra política y dijimos que íbamos a hacer de manera diferente, una política muy cercana al ciudadano, fomentando la participación, invirtiendo en creación de empleo, en política social, en cultura, no invirtiendo igual en gastos superfluos como puede ser protocolos o cenas o cosas de estas que se han ahorrado solo en la alcaldía 2 millones de euros, invirtiendo, eso sí, cuando aseguramos que hay un ingreso. Yo creo que estamos haciendo una política que marca la diferencia, que es lo que dijimos que íbamos a hacer, y además, bueno, pues llegando a acuerdos con todos los partidos y con unos presupuestos aprobados. Yo creo que la situación es muy buena. Sin embargo, Eneko Goya este mismo fin de semana decía que Izaguirre no lidera el gobierno municipal, la que manda en el Ayuntamiento de Donosti es la izquierda abertzale. Bueno, ahora tiene una obsesión, para empezar, por confundir Bildu con izquierda abertzale. Yo creo que la gente, cuando nos votó y ganamos las elecciones, votó a Bildu. Yo me considero un alcalde de Bildu y yo creo que esos son, bueno, pues ganas de sacar el foco de donde debería estar. Y el foco es que, por el bien de la ciudad, por el bien de Donosti, tenemos unos presupuestos, los proyectos salen adelante, estamos consiguiendo con menos presupuesto mantener los servicios y dar esa ayuda de política social y creación de empleo, e invertir en cultura como no se ha invertido nunca en la ciudad. Y yo creo que la ciudad funciona bien, estamos aumentando la participación, tenemos ya un modelo de participación que vais a hacer público en pocos días, que no existía en la ciudad, y con una política de cercanía que yo creo que la gente agradece. Entonces, bueno, eso es intentar un poco sacar el foco. Yo no sé, igual no sé a qué responde una afirmación de ese tipo. Digo porque en esa línea también fueron tal vez las críticas que recibió esta vez por parte del Partido Popular sobre su gestión en el caso de Las que Gunea. En Las que Gunea es que es tan claro, además, en Las que Gunea el foco, el tema importante es que en este momento hay 8 donostiarras en la cárcel por hacer política. Me suelen preguntar muchas veces, ¿tus momentos malos en estos 2 años cuáles han sido? Siempre menciono Martutene, suelo mencionar muchos momentos malos que te crea oír críticas infundadas o basadas en mentiras, además intencionadamente, y suelo criticar ahora el saber que hay 8 donostiarras metidos en la cárcel por hacer política y el drama que se supone para los 8 encarcelados y todo su entorno, pues, familiar y social. Yo creo que en Las que Gunea el problema era que a día de hoy, ¿quién se iba a imaginar hace 2 años, hace 1 año y medio, cuando el proceso de normalización crea la ilusión todavía, que todavía vamos a estar hablando de encarcelamientos por hacer política? La verdad es que es difícil de asumir. Y luego, bueno, pues intentó llevar el foco a cosas totalmente secundarias, que si había o no había licencias concedidas para ese espacio, cuando sí las había, y sabían perfectamente que las había, y cuando las ha habido para otras actividades diferentes. Ahora mismo hay una acampada en la misma zona de trabajadores y trabajadoras de residencias allí en el Boulevard. El año pasado estuvieron los del 15M. Yo creo que la protesta que se ha realizado con este tema por parte de los jóvenes ha sido una protesta ejemplar en cuanto a que es una respuesta pacífica, y el problema, insisto, no es si ha habido un cartel más o menos, sino que 8 presos en este momento de Donostiarra están en la cárcel por hacer política. Como decíamos, hace 2 años que llegó usted a la alcaldía de Donostiarra. ¿Qué quedó de la reivindicación de la independencia de Igeldo? Bueno, siempre hemos defendido, y lo seguimos defendiendo, y nuestro programa podía así, que nosotros respetamos el derecho de decisión de todos los pueblos. Entonces, bueno, cuando hablamos de todos los pueblos, hablamos de Euskal Herria, pero también hablamos de los pueblos pequeños. Yo estoy desvinculado ahora del movimiento de independencia de Igeldo,
pero bueno, ellos en este momento no sé ni si siguen trabajando, pero yo pienso que tiene derecho cualquier pueblo a reivindicar su manera que crea más idónea de gestionar sus recursos. En todo caso, si acuden a usted para pedirle que quieren esa independencia de Igeldo, ¿cuál sería la gestión? Bueno, el asunto es que no lo decide el Ayuntamiento de Donosti, lo decide la Diputación, con lo cual no creo que vengan donde mí, tendrán que ir a la Diputación. Pero yo les diré que nosotros, como Bildu, defendemos el derecho de decidir de cualquier pueblo. Juan Carlos Izaguirre, me han quedado muchas preguntas por hacerle, pero ya hemos agotado los 30 minutos de entrevista que teníamos, Lástima, así que le invito a volver a acudir a este plato. Pues cuando queráis, Mil nos llamáis y venimos. Hasta aquí, por lo tanto, esta entrevista de actualidad, esta media hora de entrevista de actualidad. Volveremos mañana a la misma hora, como siempre. Tengan buen día. Agur.